Para una mejor expresión de emociones hay que hacer preguntas abiertas. Después de un tiempo hay que reflejar los sentimientos. Reflejar los sentimientos significa que explícitamente relacionemos lo que él está sintiendo. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la entrevista. La primera entrevista se realizó en 1880. Eran diálogos griegos. Un diálogo griego entre maestros y discípulos de las escuelas fisiológicas que eran registrados por escrito, ya que en ese tiempo pues obviamente no hay como tanta modernización como la hay hoy en día. Los diálogos entre la Edad Media. Hay unos elementos esenciales para una buena entrevista, que son la comunicación, la interacción y el propósito. La comunicación es, digamos, poder transmitir ese mensaje en la entrevista, ¿sí? La interacción es la que, digamos, recibe el paciente la entrevista, la cual tiene él con el entrevistador. Y el propósito es el objetivo con el que se va a encontrar la entrevista. Entre ellos se puede encontrar una evaluación, un diagnóstico y una intervención para poder realizar y llevar a cabo una buena entrevista. Bueno, para la preparación de la entrevista hay que tener en cuenta que si queremos tener una muy buena entrevista tenemos que preparar esto mucho antes de que el paciente entre a nuestra sala. Para lograr este objetivo o los que nos tengamos planteados tenemos que dedicarle un muy buen tiempo para la preparación de esa entrevista. Tenemos algunos puntos que debemos considerar. Se vienen 4 puntos. El primero es revisar la documentación que tengamos previa al paciente. Segundo va a ser estimar los puntos que vamos a usar y el tiempo que vamos a utilizar. El segundo es de una forma tener listo los instrumentos que vayamos a utilizar con el paciente y por último va a ser comprobar que todos los sistemas que estemos utilizando estén funcionando de la mejor manera. Eficiente la manifestación de la incertidumbre, o sea, no dejar que haya palabras que no entendamos, sino que recabar esa información y tener claro todo lo que el paciente nos está diciendo. Por último, poder ayudar al cliente a expresarse. El siguiente tema son los estilos que podemos encontrar en la entrevista, que son dos, el estilo directo y el estilo no directo. En el estilo directo, su propósito es obtener la máxima cantidad de información fiable, viable y útil. En esta el entrevistador llevará el peso de la conversación y hará preguntas específicas, legibles y temas que pueda explicarnos a partir de problemas o en el área explorada. El peligro de este estilo es que puede convertirse en una conversación o en un interrogatorio. Esto puede ocurrir en segundos por temas precipitados, seleccionar preguntas. El otro es el estilo no directo, que es conseguir una relación y un ambiente que potencialice la disponibilidad del entrevistado y haga una reflexión y elabore sus pensamientos. En este, el entrevistador mostrará una aceptación y una comprensión, animando al paciente y ayudando a expresar sus emociones y actitudes y reflexiones sobre sus comportamientos. El peligro de ese estilo es derivarla a una conversación trivial y la información relevante podrá diluirse. O sea, si esa información se perderá. 2 temas, lo que fue el rapport y los estilos de entrevista. Entonces voy a comenzar hablando primero con el rapport. El rapport es la conexión entre paciente y clínico. Esa se ha definido como la alianza o el establecimiento como tal de una relación de trabajo en el que ambos pueden expresar abiertamente sin dificultad sus pensamientos, sus sentimientos, lo que expresan a través de esta, y aun cuando sea difícil poderlo expresar y completarlo. Esta constituye una de las principales pasos necesarios para establecer una interacción eficaz durante una entrevista, y aparte de eso es una parte esencial de la entrevista clínica, que es uno de los requisitos fundamentales para poder establecerlo.
Los pasos fundamentales que requiere para poder utilizar un buen rapport, podemos decirlo así, que hay unos tips, y entre los primeros sería poder saludar y presentarse, también hacer una charla informal con el cliente. Si vamos a utilizar un titubeo, tiene que ser correspondiente a la persona a la que la vamos a utilizar, pero es mejor no utilizarlo y hacer como dice, una charla informal. Otro puede ser expresar sus sentimientos, o sea, dejar que el paciente diga lo que siente. Otro es tener objetivos de lo que se va a tratar en la entrevista, un formato en el que nos podamos guiar durante la entrevista y la oración que vamos a tener. En el momento de evaluación, la entrevista tiene que tener garantía científica en cuanto a la calidad de la información registrada. La entrevista es una técnica de evaluación psicológica que, debido a su flexibilidad, puede cumplir muchas funciones. De hecho, puede presentar a lo largo de todo esto el proceso de evaluación e intervención. Proxemia es la proximidad que se debe tener entre el entrevistador y el entrevistado. Otra característica es el uso del espacio físico, es decir, el lugar de trabajo. Se debe tener en cuenta el orden, la decoración y que sea un lugar aislado, debe ser un espacio cómodo. El mobiliario, los asientos deben estar en un ángulo adecuado. La comunicación humana tiene como fin poner en común y participar. También relaciona el intercambio de pensamientos y de emociones. La red de comunicación está conformada por el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Como ya muy bien sabemos, el emisor es la persona que emite el mensaje, el canal es el medio de comunicación y el receptor es la persona que recibe el mensaje. La comunicación verbal, el entrevistador tiene la responsabilidad de manejar la verbalización. El lenguaje es un código mediante el cual el material cognitivo o el conocimiento se transmite. También en la entrevista podemos encontrar preguntas abiertas o de apertura, también preguntas cerradas o de clausura. Un gran ejemplo de las preguntas abiertas puede ser, ahí lo recortan, puede ser cómo se sintió en esa ocasión, y un ejemplo de las preguntas cerradas es sintió miedo en esa situación. Bueno, en esta parte voy a hablar de qué es un estado mental. El estado mental es como simplemente la evaluación que tú haces para evaluar el funcionamiento mental actual del paciente. Hay un formato que usan muchos profesionales que tiene como dos grandes áreas. Está la área conductual y la cognitiva. La conductual es, pues no hay que hacer como ningún esfuerzo físico y solo tienes que evaluar la apariencia, la conducta general, el estado de ánimo y el curso del pensamiento. Para los aspectos cognitivos, estas hay que relacionar mayormente qué piensa el paciente con lo que dice o pues lo que habla. Y en esta sí requiere como un poco más actividad, como más esfuerzo de nuestra parte, y estas secciones incluyen el contenido del pensamiento, la percepción, la cognición y la introspección y el juicio. Para la apariencia y conducta en general se pueden conocer solamente observándolo. Se pueden obtener las características físicas, por ejemplo, cuál es su origen étnico, qué edad aparenta, si la edad que aparenta concuerda con la edad que dice o cómo se ve. También la complexión corporal, si es delgado o es robusto, musculoso, cómo su postura, si está erguido o encorvado, si habla con la cabeza agacha. También ver si sus movimientos son bruscos o elegantes. Está el estado de alerta, ese se tiene que graduar como continuo. Está el estado de alerta normal, que implica como el ambiente y la capacidad de responder con rapidez o normalidad a las preguntas. La somnolencia es como ya la manera imprecisa de responder a estas cosas ambientales. Puede estar despierto pero no totalmente vigilante. Y el coma es el ya en que el paciente no está activo en lo absoluto. Incluso como en dolor profundo no puede como responder a esto.
La ropa y el higiene, pues hay que evaluar también si su ropa está limpia, está cuidada, sucia, rota, cómo es el peinado del paciente, el color de su cabello. Cuando, por ejemplo, si el paciente tiene un desarrollo, pues huele mal o cosas así, puede también tratarse de una enfermedad grave como esquizofrenia o algo por abuso de sustancias. En la actividad motriz se puede ver, por ejemplo, si está relajada, si está tenso, observar cuánta actividad motriz hay mientras tú hablas, mientras él habla, está inquieto o está quieto, o ver más o menos todas sus gesticulaciones, tanto corporales como faciales. También se puede como buscar conductas inusuales como los manerismos, hacer expresiones muy exageradas o casi no hacerlo, el negativismo, cosas así. Como ya había dicho, también la expresión facial, por ejemplo, ver en sus ojos, en su boca algún tic, sonríe o muestra normalidad en sus expresiones. Cuando está mirando parece tener siempre la mirada fija en el suelo. También está la voz, ver si su ritmo está normal, si sus alteraciones de tono están normales también. También hay que ver como su actitud hacia nosotros, hacia el entrevistador, su estado de ánimo. Bueno, hay diferentes tipos de estado de ánimos y estos se pueden como reducir a sentimientos. Por ejemplo, están los sentimientos negativos, que es la ansiedad, el enojo, el desprecio, la indignación, o están los positivos, que es la alegría, el amor, la sorpresa. Cuando una persona que es normal puede demostrar dos estados de ánimo. Puede, por ejemplo, pasar un lapso a estar bien a estar otro mal, entonces eso se llama la habilidad y hay que evaluar eso también. Hay que ver si ese estado de ánimo también es apropiado o inapropiado de acuerdo a la situación y la intensidad de este estado de ánimo. También el curso del pensamiento, por ejemplo, es evidente que la persona no es cuerda en lo que piensa. Para hacer un examen de estado mental formal, es normal preguntar qué fecha es hoy, si sabe dónde está, si sabe dónde está el paciente, cuál es su rutina. Hay que ver el contenido del pensamiento, como habíamos dicho antes, a ver si tiene delirios, preguntándole si el sentimiento que le produce debe ser algún problema emocional o nervioso. Por ejemplo, las alucinaciones, preguntándole específicamente si ha visto o ha escuchado cosas que no ven, y si sabe que no hay alguien que las produzca, y si tiene alguna obsesión o alguna compulsión, o si sus pensamientos son violentos y agresivos. Hay que también ver si tiene experiencias que son preocupantes y tener esto en cuenta, o a cuáles pueden ser normales. Hay que ver la conciencia, como hablábamos antes, la orientación, como lo decíamos antes, en la fecha, en el lugar en el que está, el lenguaje, si comprende lo que dicen, si él sabe qué es lo que quiere decir. La memoria, preguntándole sobre su historia familiar, si tiene alguna falla en la memoria a largo plazo, mediano o corto, su pensamiento abstracto, y ya está.